Hoy vengo con el wrap-up del mes de octubre. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Cris y hoy vengo a hablaros de las lecturas que he tenido durante el mes de octubre, que han sido 4. Aunque en la miniatura del vídeo habéis visto que solo he sacado un libro, que es el que tengo aquí, ahora os hablo de él y os digo cuál es. Pero han sido 4 los libros que he terminado. ¿Por qué no he sacado más en la miniatura? Porque las lecturas que he hecho han sido 2 en digital, 2 en audiolibro, 1 en digital y 1 en papel, que es la que puedo enseñaros. Así que creo que este mes lo de bajar pendientes ha ido regular. Más que nada porque no he quitado ningún pendiente papel de la estantería, pero bueno, no pasa nada. Han sido lecturas que he disfrutado bastante, ahora os voy a hablar de cada una de ellas. Así que en realidad muy contenta. Antes de empezar a hablaros pues de estos 4 libros, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads, Babelio. Y nada más, que ya pues os empiezo a contar cuáles son estos libros que he leído. Vale, voy a ir de menos a más. Y os voy a hablar primero del libro al que menor puntuación le he puesto, aunque eso no quiere decir que no lo haya disfrutado, porque sí lo he hecho. Es una historia muy bonita también, pero los otros es que son historias que me han impactado por unos motivos u otros que ahora os cuento. Pero de estos 4 libros, el que menos me ha gustado ha sido este, La vida cuando era nuestra, de Marian Izaguirre. Este libro me lo prestó Ana, de Anita Lectora. Es uno de sus libros favoritos y me lo prestó cuando estuve en Madrid para que yo lo leyese y pues que pudiera disfrutar también de esta historia. Y ¿me ha gustado? Sí. Lo que pasa es que yo creo que iba con una expectativa diferente. No que llevase las expectativas muy altas, sino que me esperaba otra historia dentro de este libro. O quizá que cerrase de otra forma. Me ha parecido un libro bastante cotidiano, voy a decir, porque cuenta la vida de 2 personas en 2 líneas temporales diferentes y vamos a ir viendo cómo evoluciona cada una de ellas, cómo se siente cada una de ellas con las cosas que le van pasando y cómo de alguna manera la una a la otra van a ir aprendiendo recíprocamente. Las líneas temporales en las que van a estar es, por un lado, una en plena posguerra española, o sea, después de haber pasado la guerra civil, y la otra, pues, como en los años 20, ¿vale? Vamos a encontrarnos con 2 mujeres, una que es la dueña de una librería y otra que pasa por allí de casualidad y van a leer un libro en común, ¿de acuerdo? Y a partir de ese libro, de esa historia, pues, como digo, vamos a ir conociendo la historia de las 2. Vamos a ir viendo qué es lo que le sucede a una, qué es lo que le sucede a la otra y, bueno, pues cómo termina todo, ¿vale? Creo que quizá por estar ambientado en Segunda Guerra Mundial no, en época de posguerra y demás, me esperaba quizás algo más dramático, que hay drama, ¿vale? Hay drama, no voy a decir que no, pero pensaba que iba a ir dirigida la historia de otra forma y no ha sido así. Ya digo, es un libro que me ha gustado, que he disfrutado, que es para leer tranquilamente, para saborear, para ver cómo evolucionan los personajes, para ver lo que nos cuentan. Pero quizás yo me esperaba algo más intenso por las épocas en las que están ambientadas ambas historias. Yo le he puesto 3 estrellas, os lo recomiendo mucho cuando os apetezca una lectura quizá más pausada, más tranquila, más de disfrutar poco a poco. Además se lee muy rápido, de verdad, el libro se lee súper rápido y nada, que eso, que os lo recomiendo mucho y que muchas gracias, Ana, por prestármelo.
Ahora os voy a hablar de uno de los audiolibros que he escuchado, que es el de 7 agujas de coser, que era una historia que a mí me llamaba la atención, pero no había llegado a mis manos esta historia, entonces no me ponía con ella. ¿Qué ha pasado? Pues que he descubierto que el catálogo de Biblio en cuanto a audiolibros es bastante amplio y la verdad es que estoy aprovechándolo un montón, al menos en estos meses que he retomado bastante el tema de los audiolibros, que durante verano como que lo tuve un poco más olvidado y ahora he vuelto y la verdad que ya digo que es maravilloso porque el catálogo es bastante amplio. Y ahora, volviendo a lo que es la historia, 7 agujas de coser nos va a contar la vida de un grupo de mujeres que se van a juntar en una academia de costura, en una academia de patronaje. Van a aprender pues un poco, va a ser un curso de iniciación a la costura. Hay algunas que saben más, otras que saben menos. Y cada una de esas mujeres que va a pertenecer a ese grupo de costura nos va a contar su vida, nos va a contar pues qué es lo que le pasa, cuáles son sus vivencias. Tenemos personajes de todo tipo, hay algunas mujeres que son extranjeras, que no son de aquí de España. Está ambientado más o menos por los años, no sé si los 2000 más o menos, 2000, 2010. Esto lo tengo que confirmar, ¿vale? Si encuentro el año en el que está ambientado, que esto no lo recuerdo muy bien, os lo pongo por pantalla porque no lo sé decir ahora mismo a ciencia cierta. Pero eso, nos va contando la historia de cada una de ellas. Hay algunas mujeres que han llegado a Madrid, porque todo está ambientado en Madrid, y son extranjeras. Me parece que había una que era mexicana y otra que no recuerdo de dónde era. Luego hay una mujer casada, hay una chica soltera con un novio, hay otra que tiene unos niños pero se está divorciando. En fin, vamos a tener, como digo, personajes de todo tipo, muy diferentes, y poco a poco vamos a ir viendo la historia de cada una de ellas. Mientras van asistiendo a esas clases de costura, que se nota muchísimo que la autora también se dedica a esto, porque también tiene un canal de YouTube donde hace tutoriales de costura, de cosas de manualidades para conocer diferentes tejidos y demás. Y se nota mucho porque en la lectura hace mucho hincapié en ciertos términos o en ciertas técnicas o trucos de costura, que yo algunos los conozco, otros no, mientras va narrando. O sea, pero esto lo hace de forma muy ligera, muy como así pincelada, sin que llegue a ser pesado ni nada de esto. No os lo penséis. Simplemente que a mí me ha hecho ilusión porque como es un tema que disfruto y que me gusta, pues me ha parecido curioso e interesante encontrarme esas pinceladas, esos apuntes durante la narración del libro. Es un libro muy fluido, es un libro que por ciertos motivos, por algo que se va, un hilo conductor que digamos se mantiene a lo largo de todo el libro, nos va a tener un poco en tensión de qué va a pasar con esto y que es de alguna forma pues lo que une a todas, y lo he disfrutado mucho, de verdad. Es un libro pues igual que os he dicho el de antes, igual que os he dicho este de La vida cuando era nuestra, es un libro para leer tranquilamente, pausadamente, que es un libro de personajes y muy entretenido, que a mí me ha gustado mucho y creo, sin haberlo leído, que podría compararse con El Club de los Viernes, que sé que lo han recomendado mucho, Esther, de Esther Reading, Paloma, de Paloma Arizmendi. Y creo que podría asemejarse a esa historia, que ya digo, yo es una historia que tengo pendiente, que leeré en algún momento, porque si es parecida de alguna forma a esta, que es ese grupito que se van contando pues sus historias, lo que les pasa, lo que no, se aconsejan unas a otras y bueno, van contando todo un poquito de cada una de ellas y nos encontramos con personajes muy diferentes y con diferentes historias en un único libro. Creo que lo disfrutaría también un montón. Yo a este le he puesto 4 estrellas e igual que el anterior, os lo recomiendo. El siguiente libro del que voy a hablaros es un libro que me ha sorprendido para muy bien. No sabía qué esperar de este libro, es un libro que a mí me daba bastante respeto porque es bastante gordito y es un libro que por un lado había gustado mucho, pero por otro lado
pues la verdad que había gente que no le gustaba nada. Os estoy hablando de Nuestra parte de noche. Finalmente me he leído este libro porque Laura de la Ova y de Sí lo propuso para su club de lectura. Entonces decidí unirme. Y ya os adelanto que si tenéis oportunidad y no estáis dentro de su club de lectura todavía, que os unáis porque es maravilloso. Laura es una moderadora y una organizadora de lecturas conjuntas increíble y se le ocurra muchísimo. Así que si tenéis oportunidad de participar en alguno de los libros que propone, no dudéis en hacerlo porque estoy segura que os va a gustar. Ahora, volviendo a la lectura, en esta historia nos vamos a encontrar a la historia de Juan y de Gaspar. Al inicio vamos a tener a Juan y a Gaspar. Gaspar es un niño pequeño, Juan es su padre, y están huyendo de algo, o de alguien más bien, de un grupo de personas en las cuales están algunos de los familiares de ellos. Y Juan quiere alejar por sobre todas las cosas a su hijo de este grupo de personas que están muy relacionadas con el ocultismo, con la oscuridad. Todo bastante misterioso, sin llegar a aclararnos qué es lo que ese grupo de personas hace. Solo se ve que Juan quiere huir de ellos y ya está. Poco a poco nos vamos a ir enterando de todo lo que ocurre aquí, de elementos imprescindibles en ese grupo de ocultismo. Vamos a saber qué es lo que veneran o qué es lo que buscan y el por qué Juan quiere que su hijo no sepa nada de esto. Vamos a ver cuál es el papel de cada uno de ellos y vamos a ver esta historia a través de muchos de los personajes que van a aparecer, desde el punto de vista de muchos de ellos. Y además lo vamos a ver también en diferentes puntos, en diferentes años, ¿vale? Entonces, puede parecer que quizás es bastante compleja de entender la historia en relación a esto, porque en diferentes años nos lo cuentan diferentes personajes, y para nada. Le da un punto de vista adicional a la historia que te hace que todas las piezas se encajen mejor todavía. Yo este libro lo he disfrutado a través de eBiblio otra vez, y le he puesto, ya os adelanto, le he puesto 5 estrellas, pero creo que si lo hubiera leído en papel, lo hubiera disfrutado todavía más. Porque de verdad ha sido una historia que me ha gustado mucho, que me ha mantenido enganchada, porque no es que sea una historia que no puedas soltar o que tenga un misterio o tengas que descubrir algo, no, es que te va dando la información poco a poco, pero en su justa medida para que tú quieras seguir leyendo y averiguar qué es lo que está pasando en ese libro. Entonces, bueno, yo lo he disfrutado mucho, los temas que trata, las descripciones que tiene, todo, de verdad, todo. Si tenéis oportunidad, leedlo porque creo que os puede gustar muchísimo también. Y ya por último, os voy a hablar de otro libro que también para mí ha sido una lecturaza, porque es que también le he puesto 5 estrellas, ya os lo adelanto, está, bueno, para mí está al mismo nivel de Nuestra parte de noche. Son libros muy distintos, eso sí, porque están planteados de forma bastante diferente, aunque ambos sean perfectos para leer en la Spooky Season, ¿vale? Os estoy hablando de Drácula, el origen. Es un libro que está escrito por 2 autores, por J.D. Barker y por, si no recuerdo mal, Drake Stoker, que es un descendiente de Bram Stoker, el autor de Drácula, ¿vale? En esta historia lo que se pretende contar es, pues como su título indica, el origen de Drácula. Entonces la historia va a iniciar cuando Bram Stoker, el autor de Drácula, es pequeño y nos vamos a encontrar con un niño bastante enfermizo. Cada 2x3 se encontraba mal, estaba enfermo, y junto a él vamos a tener a sus 2 hermanos mayores y también, bueno, pues a sus padres, a la nana que ellos tienen. Un día Bram deja de ponerse enfermo y ya nunca más pues coge ninguna enfermedad ni nada. Entonces dicen, bueno, ¿qué puede haber pasado aquí? A partir de ahí va a comenzar la historia, ¿vale?
Es un libro que va a estar narrado en diferentes líneas temporales. Y que yo he disfrutado un montón. Tiene escenas bastante desagradables en cuanto a bichos, ¿vale? En cuanto a bichos. Tiene escenas que te ponen la piel de gallina en cuanto a sustos o momentos en los que pueden ser quizá algo más tenebroso por los personajes que aparecen y por la forma en la que lo hacen. Te mantiene en misterio durante todo el libro porque no te deja claro qué es lo que nos quiere decir hasta que llegamos a una parte en la que se descubre toda la historia y no me esperaba que la historia pues girase en torno a eso. Para mí ha sido una sorpresa este libro, como os digo, ha sido otro 5 estrellas de este mes y es otra historia que os recomiendo también un montón. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si habéis leído alguno de estos libros, por favor dejadme abajo también en comentarios qué es lo que opináis vosotros de ellos. Y bueno, contadme también qué es lo que habéis leído vosotros durante el mes de octubre. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.